Partamos, por tanto, de esta noción, la noción de necesidad, que es una noción controvertida, fundamentalmente porque presupone una valoración sobre cuáles son las aspiraciones humanas. Según algunos autores, las necesidades básicamente son deseos que van a fluir libremente desde individuos que son soberanos, siendo la sociedad y particularmente el mercado el lugar donde ejercen esa soberanía. Desde esta perspectiva, las necesidades son reducidas a deseos que, por ser puramente psicológicos, pueden crecer ilimitadamente en cantidad y en calidad, y esa sería una primera aproximación, ¿no? Las necesidades como deseos. Otros autores que se ocupan o se sitúan en un extremo diferente, en cambio van a contemplar las necesidades como el fruto inducido por estructuras, por dinámicas socioeconómicas complejas, de tal manera que esta noción va a estar permanentemente abierta a la definición social. Frente al primer enfoque, que sitúa las necesidades como deseos puramente individuales, en este caso las necesidades son contempladas básicamente como una construcción social, ¿no? Y en tercer lugar nos encontraríamos con otras visiones que perciben las necesidades como los rasgos que permiten caracterizar la naturaleza humana y que permiten caracterizarla con ciertos grados de objetividad y de universalidad. Y esta visión es la que va a dar lugar a los enfoques relativos a las necesidades humanas. Y nosotros vamos a partir precisamente de esta apreciación, de la idea de que podemos identificar ciertos rasgos que son característicos de la naturaleza humana con cierto grado de objetividad y universalidad. Bien, el problema es que si acudimos a uno de los asuntos más polémicos, más enconados en los debates que se hacen en las ciencias sociales, es precisamente el de la determinación de la naturaleza humana. La polémica sobre qué es la naturaleza humana ha llevado a generar visiones tan contrapuestas como las de aquellos que hacen apología esencialista respecto a la naturaleza humana y aquellos otros que se sitúan en posiciones más relativistas y subjetivistas, ¿no? Del riesgo de caer en una visión esencialista ya nos advirtió en su momento Manuel Sacristán en un comentario que hizo a la teoría de las necesidades radicales de Ernest Heller, porque entonces ya señalaba que una teoría de las necesidades humanas corre el riesgo de caer en una antropología filosófica que supone metafísicamente conocer la esencia humana. Martha Nussbaum recoge esa misma cuestión y la denomina como el riesgo de caer en un esencialismo metafísico realista, la capacidad de poder considerar que el mundo es algo aparte de las funciones de interpretación que hacemos nosotros a partir de nuestras facultades cognitivas. Ante ese planteamiento, todos conocemos que se han ido formulando a lo largo del tiempo y de la historia numerosas objeciones de distinto tipo, que fundamentalmente lo que nos tratan de señalar es que efectivamente existen límites a nuestro conocimiento de la realidad, el hecho de que existan condicionamientos subjetivos, como señalaba Kant, o socioeconómicos, como nos diría Marx, o libidinales o inconscientes, como señalaba Freud, o lingüísticos, como señalaba Wittgenstein, hace que nuestro conocimiento efectivamente haya que contemplarlo como una actividad que está siempre condicionada y situada espacial y temporalmente. Y la atención a estas objeciones, a estas limitaciones en el conocimiento, sin embargo, ha derivado con demasiada frecuencia en posturas relativistas y subjetivistas. Pero no tendría que ser así, o no tiene por qué ser necesariamente así, y podríamos plantear
que es posible asumir todas estas objeciones que se han ido planteando al conocimiento del mundo, al conocimiento de la realidad, y es posible también rechazar ese esencialismo realista metafísico sin tener que caer en un planteamiento nihilista respecto a cualquier epistemología. Y a ello se refiere precisamente Nussbaum cuando propone que examinemos toda esa amplia variedad de autocomprensiones que culturas y pueblos han tenido a lo largo de la historia en distintos lugares, y de las que se puede deducir una cierta convergencia respecto al modo de ser de la especie humana. Esto supondría entrar a evaluar una serie de rasgos sustanciales o permanentes y otras características más contingentes que nos permitiría hacernos una idea de qué es la forma humana de la vida a través del estudio de experiencias, a través de la comparación de las experiencias humanas en diferentes sociedades, y que configuraría de alguna manera un tipo de esencialismo empírico fundado históricamente, que empezaría por la constatación básicamente de dos hechos. El primero sería el de constatar que cuando nos encontramos con otros seres humanos, normalmente nos reconocemos como seres humanos con independencia de nuestra diferencia económica, de nuestra diferencia social, de nuestra diferencia cultural e histórica, y que atender a estas bases de común reconocimiento nos permite esbozar esa figura general de la forma humana, desde los rasgos de mortalidad, de corporeidad, hasta las dimensiones de reacción práctica, de sociabilidad, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento que nos permitiría esta aproximación es el darnos cuenta de que se ha ido formando a lo largo del tiempo un consenso general acerca o sobre aquellos caracteres cuya ausencia cuestionaría seriamente la presencia de una forma humana. Así, por ejemplo, si nosotros en esta sala nos encontráramos ante un ente que no tuviera cuerpo, difícilmente podríamos considerar que nos estamos encontrando ante una forma humana. Alguno de vosotros podría llegar a pensar que nos estamos encontrando frente a un fantasma, pero no en ningún caso ante un ser humano, y eso que a pesar de que entre los seres humanos hay también, ya lo sabemos, mucho fantasma, ¿no? Bien, vamos por tanto a tomar este punto de partida, vamos a centrarnos en las necesidades humanas y consideraremos que es razonable pensar que existe eso que llamamos naturaleza humana, y que por lo tanto, en cuanto que es algo razonable, también va a ser razonable plantearnos estudiar esa naturaleza humana y, por supuesto, aspirar a satisfacer las necesidades que se desprende de esa naturaleza humana. En los estudios que se hacen sobre las necesidades humanas, nos encontramos a su vez con una doble orientación. Por un lado está aquella visión o aquel enfoque que contempla las necesidades como impulsos que surgen como consecuencia de una tensión, un desequilibrio que vive el sujeto ante una carencia específica. Este es el criterio que se utiliza desde los años 50 con la propuesta famosa que hizo Maslow con su pirámide de necesidades, y desde esta perspectiva las necesidades van a tener siempre un carácter instintivo, van a ordenarse por sí mismas en una jerarquía perfectamente establecida, y la satisfacción de las necesidades más apremiantes, que habían desplazado inicialmente a las más débiles y las habían relegado a un segundo plano, pues a medida que se van cubriendo esas necesidades, pues se van revelando las otras, van presentando estas otras necesidades que habían sido relegados su proceso de motivación, y en consecuencia estamos ante una dinámica de satisfacción que no encuentra fin, que se perpetúa eternamente. Esta sería la primera aproximación, ya digo, muy vinculada a los enfoques sobre las motivaciones de las escuelas norteamericanas en los años 50 del siglo pasado. El otro enfoque, que es el que nos va a interesar más, contempla las necesidades como objetivos y estrategias que son fundamentales para que
las personas puedan desarrollar su vida social, siendo además por extensión fundamentales para que exista la sociedad a través del tiempo. Nos interesa, digo, esta perspectiva, que es una perspectiva que está implícita en gentes tan diversas como Max Neff, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Dodo Ligou, etc. Nos interesa porque desde esta perspectiva se puede resaltar dos aspectos muy importantes. Por un lado, al contemplarse como estrategias, como objetivos fundamentales y no como meros instintos, como meros impulsos, las necesidades se pueden plantear como aspiraciones racionales de un individuo de cara a garantizar una existencia adecuada y prolongada en la vida social. Y en cuanto que son aspiraciones racionales, legítimas y universales, pueden ser formuladas como derechos. Ese sería el primer rasgo importante que convendría no olvidar. Y por otro lado, esta visión, nuestro enfoque, que así concibe las necesidades, permite también tener una idea de las necesidades como parte de un sistema, como una realidad sistémica en el que no podemos satisfacer alguno de sus elementos descuidando el resto como si fueran independientes unos de otros y que por lo tanto tampoco caben compensaciones en la satisfacción entre un componente y otro. Y así, por ejemplo, si nosotros nos encontráramos con una carencia afectiva, pues tendríamos el convencimiento de que no podemos resolverla comiendo más, a pesar de que muchas veces recurramos al chocolate para intentar aliviar la pena de los amores, pero no serían compensaciones posibles. Es más, lo que suele ocurrir es que la satisfacción de alguno de los componentes refuerza la satisfacción de los otros elementos, dada la interrelación tan profunda que existen entre esos componentes del sistema. Es algo que ha dicho reiteradamente Amartya Sen, por ejemplo, cuando se ha referido a que en países donde existe libertad de prensa y libertad de expresión, son países donde difícilmente se dan situaciones de hambruna, situaciones de carencia de alimentos. Bien, si todos los seres humanos compartimos unas necesidades básicas comunes, entonces la satisfacción de esas mismas necesidades comunes se puede formular como un derecho fundamental de todas las personas. De esta forma, el léxico de las necesidades humanas, de esta manera, más bien, lo que podríamos decir es que los derechos humanos se pueden construir sobre la base de esas necesidades humanas. El léxico de los derechos humanos se construye en realidad sobre la gramática de las necesidades humanas. Por eso, Julie Ward, en un manifiesto que lo llama Manifiesto sobre los Derechos Humanos, resalta e incide con mucho énfasis que los derechos humanos tienen que ser necesariamente derechos radicales, tienen que ir a la raíz de nuestra común humanidad. Y las necesidades humanas son precisamente esa herencia común de todo ser humano. Reconocerlas y poderlas traducir como derechos humanos universales es fundamental. Incluso podríamos decir que reconocerlas como derechos humanos hace redundante lo de universales, en cuanto que el humano sería un elemento o una categoría propiamente universal. Y si os fijáis bien, los derechos humanos comparten además esos dos aspectos que acabamos de señalar en relación con las necesidades. Por un lado, son aspiraciones bien fundadas, dotadas de legitimidad y de carácter universal, y por otro lado presentan un carácter unitario. Son aspiraciones bien fundadas porque los derechos no son pretensiones arbitrarias, son expectativas bien fundadas, con argumentos, con juicio racional, y eso les otorga legitimidad. Son aspiraciones universales porque universales son los rasgos de las necesidades en las que enraizan y presentan un carácter unitario, al igual que las necesidades y por las mismas razones, que hace que los derechos humanos constituyan un sistema y no sea posible dividirlos y abordarlos de manera separada, de manera independiente. De ahí que haya que tener cierto cuidado
con la división de los derechos en diferentes clases, como si fueran independientes unos derechos de otros y se pudieran conquistar aisladamente. Esa es la idea que se trasluce en la conocida propuesta que hace Marshall de la sucesión de derechos según diferentes generaciones, que viene a decirnos que habría unos derechos de primera generación, de carácter civil, de carácter político, frente a los que el individuo se sitúa ante los excesos de un Estado autoritario, y serían derechos vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación. Luego habría una segunda generación de derechos de naturaleza más económica y social, que representarían la protección de los individuos frente a los riesgos sociales, a los riesgos de desempleo, de enfermedad, de envejecimiento, etcétera. Y finalmente nos encontraríamos con unos derechos de naturaleza cultural y colectiva, que sería la tercera generación de derechos. Digo, esta lectura, esta visión clasificatoria de los derechos es algo que siempre ha interesado mucho al mundo liberal, porque así ha podido afirmar que si bien el capitalismo no responde de manera adecuada a las cuestiones sociales, por lo menos nos brinda libertades políticas. Pero no deja de ser una ficción. No deja de ser una ficción considerar que pueden ser divididos esos derechos. Una ficción que desde luego en la que no incurra desde luego Thompson en su obra maestra La formación de la clase obrera en Inglaterra, al señalar que las resistencias sociales de las clases subalternas ante ese afán señorial de cercar y de privatizar los bienes comunales eran luchas contra la pérdida de la libertad individual y colectiva que conllevaba todo ese proceso de avance expropiador y mercantilizador. Ahí podemos ver claramente cómo las luchas por las libertades eran también luchas por los derechos políticos, por los derechos económicos y por los derechos sociales. La lucha por los derechos políticos iban perfectamente unidos a los derechos económicos y sociales. Por tanto, estas visiones que separan, que clasifican, que dividen los derechos humanos según una falsa jerarquía y otorgándole esferas independientes, están ocultando el elemento central que les sirve de argamasa o de condición previa para que puedan ser efectivamente realizados esos derechos, que es el derecho a los medios materiales de la existencia. Por ello, el establecimiento de un nexo de unión entre derechos humanos y economía política resulta fundamental para garantizar su ejercicio efectivo. Los derechos humanos no se pueden desconectar de aquellas estructuras e instituciones económicas, políticas y jurídicas que ofrezcan los mecanismos que permiten su puesta en práctica. La disociación del discurso de los derechos humanos de las bases materiales de la existencia conduce normalmente a obviar la importancia que tiene la economía política, la ecología, la economía ecológica, la esfera reproductiva en el ejercicio de esos derechos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en la actualidad, en el que vemos que los derechos humanos no tienen carta de naturaleza al estar desconectados de esta base material, de estas estructuras e instituciones económicas que nos ofrecen los mecanismos para su puesta en práctica. Y esta disociación del enunciado de los derechos humanos del mundo real es lo que está provocando que sean contempladas como una proclamación meramente retórica, sin más vinculaciones que las que se pudiera derivar del orden moral. Este carácter sistémico de las necesidades humanas y este carácter unitario e indivisible de los derechos humanos permite que podamos hacer otras lecturas a cuestiones como, por ejemplo, la de la pobreza, en el que no únicamente hay que verla como una privación o una carencia de unos ingresos, sino fundamentalmente como una pérdida de la base material que empuja a los que han sido desposeídos de esa base material a tener que aceptar la vida de los otros en las condiciones que los otros les impongan, obligándoles a tener que pedir permiso para vivir, como nos decía Marx. Desde esta lectura de las necesidades y de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad
solamente se puede garantizar con un grado suficiente de igualdad, porque, como decía Rousseau en su contrato social, solo así podremos evitar que un hombre tenga que venderse por ser pobre, y nadie puede ser tan rico como para poder comprar a otro ser humano. Los viejos valores de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, del republicanismo revolucionario, se conjugan juntos, al igual que los derechos y las necesidades humanas. Los enfoques, por tanto, de las necesidades humanas nos muestran este carácter unitario, nos lleva a interpretar que su traducción en términos de derechos en términos de derechos humanos tiene que tener ese carácter unitario, y nos sugieren además otra cuestión que es de enorme interés, y es que si las necesidades humanas que se corresponden a esa naturaleza humana tienen sentido, es porque nos encontramos ante pocas necesidades que se pueden concretar, se pueden objetivar y se pueden conocer independientemente de los deseos de los sujetos. Con lo que estaríamos en condiciones de poder discriminar entre lo que es necesario y lo que es superfluo de cara a tratar de procurar el desafío ecológico de la sustentabilidad sin perturbar el bienestar de las personas. Resulta obvio que el enunciado anterior, el enunciado que acabo de hacer, solo es coherente siempre que supongamos que las necesidades humanas se pueden saciar, como parece que así es con ciertas necesidades de carácter material que requieren para su satisfacción adecuada moverse entre unos umbrales mínimos y unos umbrales máximos, como puede ser la alimentación, donde si no adquieres un determinado nivel de ingesta calórica, pues estás subalimentado, pero si te pasas de la raya y consumes más ingesta de la necesaria, pues también puedes tener problemas como de sobrealimentación, ¿no? Entonces, esa es la idea inicial que nos sugieren ciertas necesidades, pero es dudoso que en todos los casos esto ocurra, por lo que nos va a surgir la siguiente pregunta: ¿y si la insaciabilidad estuviera presente también en la naturaleza humana? Y por insaciabilidad quiero entender básicamente el ansia de lograr más de lo que se tiene. La cuestión, por tanto, se podría formular del siguiente modo: ¿está en nuestra naturaleza tener siempre más de lo que hemos alcanzado? Bien, pues la tendencia a la insaciabilidad ha sido estudiada y analizada por Stitowski en la década de los 70, en un libro que se traduce al castellano, Las frustraciones de la riqueza, y recientemente por Robert y Edward Skidelsky en otro libro que se ha llamado ¿Cuánto es suficiente? El primero, en la década de los 70, ya formulaba estas cuestiones, parte de lo que saben los economistas y lo confronta con lo que saben los psicólogos. Y los Skidelsky, que son padre e hijo, lo que hacen a su vez es tratar de responder a esta pregunta combinando dos disciplinas: por un lado la economía y por otro lado la filosofía. Según estos autores, es razonable pensar que la insatisfacción forma parte de nuestra naturaleza humana, que hay elementos de insaciabilidad que están arraigados en nuestra condición. De ser así, cometeríamos un error si creyéramos que las personas entonces nos podemos saciar con la abundancia. La insaciabilidad estaría, a pesar de ello, en nuestra naturaleza, como está en la naturaleza del escorpión la inclinación a picar a la rana, aunque eso conlleve su muerte o su infelicidad. Forma parte de nuestra naturaleza y nos conducirá permanentemente a la desmesura. Según la explicación de Tibor Stitowski, la insaciabilidad es básicamente descontento, es aburrimiento con lo que tenemos. Necesitamos permanentemente de nuevos estímulos, de nuevos elementos de novedad. Si conseguimos cubrir un objetivo, si conseguimos satisfacer nuestras necesidades y eliminar ciertas incomodidades, el estado que vamos a alcanzar no va a ser de contentamiento, de tranquilidad,
sino de insatisfacción, y solo lo podremos aliviar mediante la incorporación de nuevas novedades a nuestras vidas, como el aumento del bienestar económico. Normalmente puede estar ampliando el ámbito de la satisfacción, sin embargo, al tiempo también, según Scitovsky, incrementa el aburrimiento de las personas. Y esto provocará esa búsqueda aún más frenética de experiencias estimulantes. Nuestra naturaleza nos impide estar satisfechos con lo que tenemos, así que lo que vamos a seguir haciendo es trabajar incesantemente para estar estimulando nuestros apetitos ya de por sí saciados. Los Scitovsky, sin embargo, se hacen la misma pregunta, se hacen la pregunta de ¿no será esto de la insaciabilidad un producto social o, si no, un producto de la naturaleza humana? Y ellos nos responden muy claro desde los primeros párrafos de su introducción en el libro de Cuánto es bastante. Dicen: nuestro punto de vista es que se trata de algo profundamente arraigado en la naturaleza humana y que tiene que ver, por un lado, con el deseo humano de mejorar, que es algo muy propio de nuestra especie, y por otro, con el afán de comparar nuestros logros con la suerte, con los logros de los demás, y juzgar siempre que son insuficientes nuestros propios logros. Bien, estas serían básicamente las dos razones que aducen los Scitovsky para poder señalar esta condición innata de la insatisfacción en los seres humanos. La disposición a comparar es la que más nos interesaría poderla sacar un poco jugo, ¿no? Cuando tratamos de comparar nuestra fortuna con la de nuestros semejantes, los Scitovsky dirán que es algo natural, que todos hacemos en cuanto que somos especie social. Tenemos siempre una necesidad, y eso estaría muy vinculado con esa necesidad que tenemos de integrarnos en un grupo y de singularizarnos una vez que hemos sido admitidos en ese grupo. Estas necesidades psicosociales de reconocimiento y de pertenencia a un grupo son de algún modo estrategias de supervivencia para individuos que no pueden vivir de forma aislada. A ello se refiere también Scitovsky cuando señala lo siguiente: hasta cierto punto, la comodidad de pertenecer a un grupo es una necesidad biológica, en un sentido muy real y literal. El hombre como individuo no puede sobrevivir en el aislamiento. Debe defenderse por la acción concertada de un grupo organizado. Por lo tanto, la supervivencia del individuo depende de que sea aceptado como miembro del grupo y debe comportarse en una forma que asegure su aceptación y afirme su calidad de miembro. Por tanto, la insaciabilidad generada socialmente a través de estas comparaciones nos está mostrando que se va a generar permanentemente una serie de dinámicas que, combinando motivaciones muy diversas que pueden ir desde la envidia hasta el deseo de identificarnos y diferenciarnos en esa búsqueda incesante que tenemos todos por la identificación personal, pueden ser de distinto tipo y que ahí os ilustro. Puede dar lugar a dinámicas de tratar de no ser menos que el vecino, dinámicas o inclinaciones que nos llevan a querer ser como aquellas personas que nos rodean y que normalmente nos empuja a utilizar ese tipo de bienes de subirse al carro. Voy a tratar de consumir, de hacerme con esos bienes que otros están consumiendo a mi alrededor y que yo deseo porque otros precisamente ya los tienen, ¿no? Otra estrategia podría ser la de intentar ser más que el vecino, en cuyo caso lo que queremos demostrar es un estatus superior a través de lo que Veblen denominaba los consumos conspicuos o los bienes ostentosos, y que otros autores señalaban también otro tipo de bienes que entrarían en esta dinámica de búsqueda de posición social, de estatus, como es el caso de los bienes posicionales de Hirsch o los bienes oligárquicos, que serían bienes inherentemente
escasos y que precisamente por ello son crecientemente deseados por los sujetos. La utilización de estos bienes lo que está revelando es una posición, la posición social que ocupamos cada uno de nosotros en la escala social, y actuarían como marcadores de la riqueza y por consiguiente serían una expresión del éxito económico cosechado por un individuo en relación con otro, ¿no? Y la otra dinámica que se podría derivar de estas comparaciones sociales podría ser la de tratar de mostrarnos diferentes al resto a través de bienes que nos marcan nuestra singularidad propia y que podríamos denominar bienes snob, que no tienen por qué ser necesariamente, aunque muchas veces coincidan con los bienes anteriores, porque no tienen por qué ser necesariamente bienes muy caros, como los bienes de consumo ostentoso de Veblen, ni tienen por qué ser bienes inherentemente escasos como los de Harrow, los bienes oligárquicos, o los bienes que son escasos fundamentalmente por razones técnicas, o los bienes de posición social de Hirsch, que son fundamentalmente escasos por razones sociales. En este caso lo que nos encontraríamos sería con bienes que lo que reflejan es un gusto que pretende ser fundamentalmente exclusivo, distinguido, con lo que nos tratamos de diferenciar del resto, ¿no? Por tanto, podemos ver que hay dinámicas de relación social que nos incorporan a unos procesos donde se revelaría siempre esa permanente insatisfacción que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacer sería la siguiente: ¿podemos controlar, podemos medular, regular estas inclinaciones arraigadas en nuestra naturaleza y en nuestro carácter social que nos llevan a la desmesura como consecuencia de esta permanente insatisfacción con lo que tenemos o con lo que aspiramos en relación con los demás? A estas aspiraciones que pueden adoptar formas muy diversas, como es la codicia, como puede ser la ansiedad por el estatus, como puede ser mil formas, pues les ocurre lo que les ocurre a otra serie de emociones que tenemos los seres humanos, y es que abandonadas a su libre albedrío, dejadas así a su mano, pues pueden ser tan provechosas para el ser humano como destructivas para el propio ser humano. Y por eso hace tiempo que los filósofos nos vienen señalando, vienen reconociendo y vienen condenando esta tendencia natural a la insaciabilidad. Y como lo característico de estas emociones es o bien quedarnos corto o bien pasarnos de la raya, los filósofos nos han ido aconsejando que utilicemos nuestras capacidades de raciocinio para tratar de acomodar hacia un fin adecuado todas estas tendencias, de tal manera que podamos preguntarnos y plantearnos si lo que verdaderamente queremos coincide con lo que necesitamos, ¿no? Normalmente, digo, estas inclinaciones han estado recluidas, confinadas por los límites que nos han impuesto la costumbre y la religión y la tradición, y en los momentos que corren, en los momentos presentes, tal vez tengamos que recuperar de nuevo restricciones morales para las aspiraciones humanas, y eso nos tendrá que llevar a sondear aquellos elementos valiosos que han estado siempre presentes en las distintas tradiciones religiosas, en las cosmovisiones indígenas o en las sabidurías premodernas, tanto occidentales como orientales, para alentar desde esas enseñanzas esa cultura de la autocontención de la que tanto habla Jorge y que defiende como necesaria precisamente para estos tiempos marcados por la extralimitación ecológica. Bien, he venido sosteniendo, por tanto, en esta charla que la clave para poder superar la actual situación de injusticia estructural, de negación de los derechos por insatisfacción sistemática de las necesidades, no está tanto en proclamar su necesario reconocimiento como en reclamar un sistema económico y un orden institucional que permita su materialización efectiva, y que, por tanto, esto nos muestra que los derechos humanos no es solamente una reivindicación moral de un individuo frente a otro, sino que es fundamentalmente y esencialmente una reclamación sobre el sistema económico en el que se desenvuelven estos individuos y en el que se desenvuelven los estados. Y he señalado, en segundo lugar, que es también necesario tener presente restricciones para poder
modular, regular, gobernar esa disposición psicológica que nos está empujando permanentemente a la insatisfacción. Y ambas cosas nos deberían animar a quienes nos dedicamos al ámbito de la economía a volver a visitar las fuentes de la vieja economía política con fuertes raíces en la ciencia moral. Esa economía política de las necesidades, esa economía política de los derechos humanos, cuestiona que el capitalismo sea capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y hacerlo además sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Y esa economía política nos muestra además que ante esa incapacidad hay posibilidad de perfilar alternativas que habría que orientar, que nos servirían para orientar, para referenciar esa inaplazable transición socioeconómica de la que vamos a hablar tanto en este curso. Vamos a intentar hacer esa crítica al capitalismo desde la perspectiva de la economía política, porque la crítica que hace la economía política de las necesidades humanas y de los derechos humanos al capitalismo se puede sintetizar básicamente en 5 puntos. En primer lugar, para empezar, desde esta perspectiva se señala que el capitalismo no comprende el lenguaje de las necesidades. Esta es la gran crítica que le podemos hacer desde la economía política a las necesidades al capitalismo. El capitalismo solo entiende de demandas económicas, por lo que únicamente va a reconocer aquellas necesidades que tienen capacidad para expresarse monetariamente y que se pueden expresar además como una demanda solvente y que vengan además arropadas por la expectativa de que se puede obtener un beneficio de su satisfacción. Esa es la gran primera crítica que podemos hacer al capitalismo, su sordera radical al lenguaje de las necesidades. Una segunda crítica viene marcada por la naturaleza de los bienes que el capitalismo pone en el mercado. En el mercado los bienes tienden a ser unívocamente valor de cambio, por lo que en la lógica de ese mercado capitalista, aun cuando detectara una necesidad que tenga respaldo presupuestario, aun cuando detectara esa necesidad que se expresa como demanda solvente, ofrece una mercancía que no nos garantiza que vaya a satisfacer la necesidad de los individuos. Es cierto que el valor de cambio tiene que implicar cierto valor de uso, porque si no las mercancías no se van a vender. Sin embargo, en la producción capitalista, la generación de valores de uso siempre es accesoria. El nivel de producción se establece de acuerdo a la tasa de beneficios, no en función de la correspondencia entre producción y necesidades. Y la producción de bienes no se va a detener cuando se haya satisfecho las necesidades, sino únicamente cuando imponga esa detención la propia tasa de beneficios. En tercer lugar, el capitalismo explota el deseo. La economía capitalista se asienta fundamentalmente en la incitación del deseo, recreando constantemente estados de necesidad y de escasez. Los deseos, al ser puramente psicológicos, pueden crecer indefinidamente, tanto en calidad como en cantidad, y sobre esa base establece la justificación el capitalismo del crecimiento sin término, del crecimiento continuo. Esta circunstancia, la explotación capitalista del deseo, nos condena por otro lado a la permanente escasez, no por falta de recursos, sino por la extravagancia de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Es, por tanto, una escasez creada, construida socialmente. En cuarto lugar, el capitalismo exacerba nuestra tendencia innata a la insaciabilidad, a esta insaciabilidad de la que hemos hablado con anterioridad, y lo hace a través de diversas formas. Lo hace a través de la rivalidad competitiva que somete a las empresas, que las obliga a tener que ampliar permanentemente el círculo de sus consumidores, y ellas pues lo hacen a través de la pulsión de las aspiraciones adquisitivas de los individuos, a través de los mecanismos conocidos de la publicidad, de la creación de centros comerciales y de la incorporación de otros escenarios de consumo en ámbitos de lo más peculiares. Incluso en la propia universidad se pueden llegar a convertir ya en centros comerciales. Lo hace también, en segundo lugar, bajo la proclamación formal del reconocimiento de la igualdad de los sujetos,
En el capitalismo no hay ningún problema para reclamar y proclamar que formalmente todos somos iguales, pero no cancela nunca las diferencias sociales porque éstas se siguen manteniendo de hecho, ¿no? Esta dialéctica entre igualdad formal y desigualdad material desata, sin embargo, una dinámica de competencia por el estatus. Cualquier persona tiene reconocida la legitimidad para poder aspirar a los bienes que cualquier otra persona tiene, pero solamente son los más ricos los que tienen la posibilidad de diferenciarse del resto y establecer y de suscitar y de generar los deseos de emulación. Cuando hay mucha desigualdad, cuanto mayor es la desigualdad, mayor es la presión competitiva por el estatus. Otra estrategia u otra forma para tratar de exacerbar nuestra tendencia a la insaciabilidad es que en los valores capitalistas se legitiman, a diferencia de épocas anteriores, valores como la ambición, la codicia, la usura, que tradicionalmente habían sido recluidos y moderados, cuando no condenados, por las religiones, por las tradiciones y por los filósofos. Y finalmente el capitalismo potencia también la insaciabilidad mediante la creciente monetarización y mercantilización de los diversos ámbitos de la vida social. Debido a que todo es posible de ser valorado en términos de precios, la comparación se vuelve más fácil y cada vez hay más cosas que entrarían en la esfera de la competencia relacional. Y la quinta crítica que podríamos establecer al capitalismo desde la perspectiva de la economía política de las necesidades es que el capitalismo destruye las bases naturales y las bases sociales del bienestar, provocando que el incremento de la opulencia privada vaya siempre acompañada de un decaimiento de la provisión pública de bienes de naturaleza colectiva, de bienes públicos, de bienes sociales preferentes, de bienes comunes, etc. En consecuencia, nos encontramos que si el capitalismo no es capaz de garantizar a todo el mundo el acceso a los medios materiales que permiten la existencia en condiciones de dignidad, y en lugar de ello lo que hace es exacerbar los deseos insaciables, derribando las tradicionales restricciones que la costumbre, el buen juicio habían impuesto, y mina además las bases sociales y las bases naturales sobre las que se sostiene el bienestar humano, entonces cabría concluir dos cosas. La primera, que la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas y de hacer efectivos los derechos humanos se muestra claramente incompatible con el capitalismo. Y la segunda, que a pesar de la mayor prosperidad, nuestra posición inicial para la consecución de una buena vida es peor que la que tienen o tuvieron aquellos que viven o vivieron en sociedades tradicionales. Y por eso hay que buscar la alternativa a este sistema económico que explota a los trabajadores, que depreda los ecosistemas, que genera, además de desigualdad y de inseguridad, un enorme despilfarro, porque proporciona abundantes mercancías que ni siquiera sirven para satisfacer las necesidades humanas, y en esa búsqueda de alternativas necesariamente debe pasar por la búsqueda del bien común. Un bien común o una economía basada en el bien común que se asienta básicamente en la idea que expresaron en el capítulo segundo del manifiesto del Partido Comunista Marx y Engels, cuando nos señalaban que el libre desarrollo de cada uno es condición para el libre desarrollo de todos. Los comunes han sido siempre un elemento presente en la actividad humana. Las personas vivimos juntas, cooperamos juntas, trabajamos juntas, y de ahí surgen las formas diversas de cooperación y las distintas actividades basadas en la ayuda mutua. Puesto que el capital requiere la separación de los trabajadores de los medios de producción y de subsistencia, la comunalización debe ser lógicamente la respuesta a los males de la sociedad de clases. Los comunes no son únicamente una respuesta a esa incapacidad del capitalismo para poder garantizar el derecho material a la existencia, sino que también fueron la situación, el estado en el que previamente se encontraba la sociedad antes de la aparición del capitalismo. La acumulación originaria se hizo y se sigue haciendo a partir de la expropiación de los bienes comunes. Así pues, históricamente hablando, podríamos decir que el capitalismo, o querríamos decir que el capitalismo es
solo la fase del medio, el intermedio, lo que hay entre esos viejos comunes del pasado y el verdadero comunismo del futuro. La gran cuestión a debatir es cómo logramos transitar desde este capitalismo inhumano y ecocida hacia una economía del bien común, porque el problema de la transición es el problema que hay que solucionar. Pero al mismo tiempo creo que es importante que tengamos alguna idea de hacia dónde queremos transitar, que tengamos alguna claridad sobre lo que esperamos ser en esa transición. Y en este sentido coincido con David Schweikart en la idea de que ahora estamos en condiciones, estamos tal vez en mejores condiciones que antaño, para poder argumentar con confianza moral y con confianza científica acerca de un modelo de socialismo viable. Su propuesta de modelo de democracia económica o de socialismo democrático con autogestión y mercado lo propone en su libro Más allá del capitalismo, ahí tenéis la referencia, y lo sintetiza recientemente en un artículo que acabamos de publicar en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y que se denomina Crisis económica y ecológica, causas profundas y soluciones. Está en el número 18, tenemos por ahí algunos ejemplares y os remito a ellos. No me voy a extender porque el tiempo se nos va. Únicamente voy a señalar algunos de los rasgos fundamentales de lo que nos propone David Schweikart en su modelo de socialismo autogestionario, ¿no? En primer lugar, nos encontramos que se construye sobre la idea de la autogestión de los trabajadores, una idea que intenta romper con este carácter de mercancía de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo no es una mercancía, como nos señalaba Polanyi, en todo caso espuria, en todo caso forzada a ser convertida como una mercancía, y por tanto con esta idea de la autogestión de lo que se pretende es romper con esa dinámica de alienación. Cada empresa productiva estaría dirigida democráticamente por sus propios trabajadores. El segundo pilar o elemento de esta propuesta de socialismo factible sería el papel que se concede en ese socialismo al mercado. El mercado sería un mercado restringido a los bienes de consumo y a los bienes de equipo, sería un mercado profundamente regulado, pero que proporcionaría la información que permitiría resolver de una manera no autoritaria y burocratizada el problema de la información a la hora de la asignación de los recursos y la distribución de los bienes y servicios, ¿no? Y el tercer pilar o el tercer elemento de este modelo sería el control social de la inversión, mediante un fondo de inversión que es nutrido de un impuesto patrimonial que se establece, que grava a los bienes a todo el conjunto del capital social, a todo el capital, y cuyos fondos se distribuirían según un plan democrático que se estableciera colectivamente. Y con este control social de la inversión se podría o serviría para, primero, intentar aliviar la anarquía de la producción capitalista y sus recurrentes crisis financieras, fundamentalmente porque no habría mercados financieros. Segundo, permitiría orientar esa inversión hacia aquellas necesidades sociales que se detectaran colectivamente a través de procesos democráticos. Y finalmente permitiría la reproducción económica en términos de un esquema de reproducción simple o de economía homeostática, como lo denomina Herman Daly, donde la regulación y los ajustes dinámicos lograrían mantener un nivel de actividad más o menos constante. Bien, la cuestión central desde la perspectiva de la economía política es determinar cómo se genera ese excedente, quién se lo apropia y quién decide acerca de su uso productivo, y el control social de la inversión permitiría todo ello, además de una amplia provisión de bienes públicos y sociales para satisfacer las necesidades de la población. Seguramente este no es un modelo perfecto, pero en mi opinión es un buen punto de partida desde el que deberíamos seguir profundizando a la hora de tratar de pergeñar formas no capitalistas de organización social. Y sobre todo, que es lo que me parece más importante, es un arma intelectual contra los apologetas del capitalismo, que siempre proclaman que no importa que el capitalismo vaya mal, puesto que como no hay alternativas, pues no importa, ¿no? Bueno, pues con esto yo termino y pasamos al debate.